micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿cuál es la clave de la victoria cuando luchamos con el pecado? La clave de la victoria en nuestras luchas contra el pecado no está en nosotros mismos, sino en Dios y en su fidelidad a nosotros. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Salmo capítulo 145 versículo 18, ver también Salmo capítulo 46 versículo 1. No hay forma de evitarlo, todos luchamos con el pecado, Romanos capítulo 3 versículo 23. Incluso el gran apóstol Pablo se lamentó por su continua lucha con el pecado en su vida, porque sé que nada bueno mora en mí, es decir, en mi carne. Porque tengo el deseo de hacer lo correcto, pero no la capacidad de llevarlo a cabo. Porque no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero es lo que sigo haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado lo que mora dentro de mí. Romanos capítulo 7 versículos 18 al 20. La lucha de Pablo con el pecado era real, tanto que gritó, «¡Qué miserable soy! ¿Quién me rescatará de este cuerpo que está sujeto a la muerte?». Romanos capítulo 7 versículo 24. Sin embargo, en el siguiente aliento, responde a su propia pregunta, así como a la nuestra, «Gracias a Dios, que me libra a través de Jesucristo nuestro Señor». Romanos capítulo 7 versículo 25. En este pasaje, Pablo no solo nos proporciona la clave para la victoria cuando luchamos con el pecado, sino que también explica el enigma interminable entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza espiritual. Entonces, yo mismo sirvo la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne sirvo la ley del pecado. Romanos capítulo 7 versículo 25b. Anteriormente, Pablo dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Romanos capítulo 7 versículo 14. Pablo está comparando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, a un esclavo. Así como un esclavo obedece a su amo, nuestra carne obedece al pecado. Sin embargo, como creyentes en Cristo, nos hemos convertido en seres espirituales bajo la ley de Cristo, nuestros seres internos están bajo la influencia y la propiedad de la gracia de Dios y la vida de Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 21. Mientras vivamos en este mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro deseo carnal permanecerán con nosotros. Pero también tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Esto lleva a una lucha entre lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos, a medida que el pecado continúa atacando nuestra naturaleza terrenal. Esta lucha es una parte normal de vivir la vida cristiana. Es interesante notar que Pablo, el más grande de los apóstoles, declaró que, de todos los pecadores, yo soy el peor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Pablo afirma las luchas que todos tenemos mientras luchamos contra el pecado y la tentación en nuestras vidas. Las luchas son reales, y son debilitantes. Nos cansamos de las tentaciones sin fin y al no alcanzar la gloria de Dios. Pablo, en esencia, nos está diciendo que no debemos fingir que no estamos al margen de nuestras luchas. Él ha estado allí y él entiende. Si bien nuestros esfuerzos por hacer lo correcto parecen desesperados, sí tenemos esperanza a través de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 7 versículo 25, Hebreos capítulo 4 versículo 15. Y Él, de hecho, es la clave de nuestra victoria sobre el pecado. Un verdadero cristiano hará una guerra con Satanás y sus esfuerzos diarios para socavarnos. El diablo es el gobernante de este mundo, y estamos viviendo detrás de las líneas enemigas. Efesios capítulo 2 versículo 2, Efesios capítulo 6 versículo 12, Juan capítulo 12 versículo 31.
Sin embargo, con nuestro enfoque en Cristo, podremos cultivar una mentalidad que proclame que preferimos morir antes que hacer algo para lastimar a Dios. Cuando nos entregamos totalmente a Cristo, Mateo capítulo 16 versículo 24, Satanás huirá de nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, Él, a su vez, se acercará a nosotros, Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8. Nuestra clave para la victoria en nuestra lucha con el pecado reside en la promesa misma de Dios mismo: ninguna tentación te ha sobrepasado, lo que no es común al hombre. Dios es fiel y no te dejará tentar más allá de tu capacidad, pero con la tentación también te proporcionará el camino de escape para que puedas soportarlo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Como verdaderos creyentes en Cristo, incluso cuando enfrentamos pruebas que van más allá de nuestra capacidad de soportar, Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8, podemos repetir las palabras tranquilizadoras de Pablo, quien declara: Dios nos ha entregado y continuará siéndonos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 10. Finalmente, el salmista nos da estas palabras de aliento: confía en el Señor y haz el bien, morar en la tierra y entablar amistad con la fidelidad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Haz tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Salmo capítulo 37 versículos 3 al 5. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.